El Evangelio de Marcos es uno de los 4 evangelios que el Nuevo Testamento nos da, nos regala, nos bendice, hablando de la histórica presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos narra la vida, la obra, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, su paternidad literaria de Marcos en realidad es intrínsecamente anónima. Hay evidencia, gracias a Dios, suficiente de que permite identificar al autor de este evangelio. Todos los testimonios disponibles de los padres de la iglesia del segundo siglo mencionan a Marcos, asistente del apóstol Pedro, como el escritor de este evangelio. Tales como Papías, Ireneo, Clemente de Alejandría y otros dan testimonio de que el autor, el escritor del evangelio fue el mismo Marcos. La evidencia interna del evangelio concuerda con testimonio histórico de lo que es la iglesia primitiva, de que las características del escritor era muy conocedor de las costumbres judíos palestinas, de acuerdo con Hechos 12, versículo 12. Juan Marcos coincide con una descripción ya que tenía su residencia en Jerusalén. Más aún, hay en el Nuevo Testamento indicaciones de que Marcos y el apóstol Pedro tuvieron una estrecha relación de amistad y el apóstol Pedro lo ve a él como un hijo. Sorprende la similitud entre el plan general del Evangelio y el sermón de Pedro en Cesarea en Hechos 10, versículo 34 al 43, que podría indicar que fue Pedro la principal o una de las principales fuentes de información para Marcos, y añádase a lo anterior también que Pedro se refiere a Marcos como su hijo o hijo suyo en 1 Pedro, el capítulo 5, verso 13. Ahora, el lugar y la fecha, la mayoría de los estudiosos y los eruditos colocan entre el 50 al 60 antes de Cristo, y muy posiblemente fue en Roma, dirigido también a Roma, para los cristianos de la iglesia de Roma. No quiero pasar por alto otro importante dato sobre Marcos que tiene que ver con lo que le dicen el documento Q. Entonces, ¿qué es el documento Q? Es importante saber que muchísimos teólogos consideran al Evangelio de Marcos como el documento Q, o la sigla que usaba la crítica textual de los documentos del Nuevo Testamento. El documento Q es la fuente de origen de los otros evangelios y posiblemente tuviera, aparte de Pedro, fuentes mucho más antiguas, Marcos, por los términos, porque parece que fue escrito en Roma, donde estaba el apóstol Pedro. Hoy se sostiene casi de manera universal que el Evangelio de Marcos fue el más antiguo y fue utilizado como fuente para Mateo y para Lucas. Hay evidencia de esto en palabras que omiten Mateo y Lucas de las descripciones de Marcos, por considerarlas quizás muy superficial, aparentemente, y con el fin de brindar espacios a las secciones más extensas del material adicional. También hay evidencias de que Mateo y Lucas tienden a mejorar el estilo de Marcos cuando informan de los mismos incidentes. Ahora, el estilo de Marcos, no hay pruebas de que fuera el testigo ocular de todo lo que se vivió en ese entonces, pero el estilo es muy detallista y directo, como si fuera escrito por un periodista dirigido a la población de Roma. Pero su descripción, a diferencia de los otros evangelios, es minuciosa. Capta detalles que los otros evangelios no lo captan. Ahora, el bosquejo se desarrolla de esta manera. En primer lugar, el título.
está en el capítulo 1, en el versículo 1. En segundo lugar, preparación para el ministerio de Cristo está en el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 13. En tercer lugar, el ministerio de Cristo en Galilea. Eso cubre del capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 6, versículo 30. En cuarto lugar, la retirada de Cristo del territorio galileo ocupa del capítulo 6, versículo 31 al capítulo 9, verso 50. En quinto lugar, el ministerio de Cristo en Perea cubre del capítulo 10, verso 1 hasta el versículo 52. En sexto lugar, ministerio final de Jesús en Jerusalén. Cubre del capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 37. Pasión, muerte y resurrección de Cristo cubre del capítulo 14, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 20. Este precioso evangelio por siglos ha edificado y ha sostenido a la iglesia como parte de su historia. Este es el evangelio de Marcos.